El Bosque Nacional Superior se extiende como un vasto océano verde, más allá de lo que los ojos pueden abarcar. En verano, los rayos del sol se filtran entre las copas de los árboles, creando un juego de luces que danza sobre el suelo cubierto de hojas secas. El aire es fresco, húmedo, y tiene un olor a tierra y resina que parece envolver cada rincón del bosque. Desde el primer momento en que llegué allí, me sentí aislado, no solo por la distancia de las civilizaciones cercanas, sino porque el bosque mismo parecía reclamarme, como si me hubiera adentrado en un espacio donde el tiempo se disolviera, un lugar ajeno a las reglas del mundo exterior. Las estaciones en el bosque eran sencillas, pero el ambiente en la estación de guardabosques, situada cerca de Ely, Minnesota, era lo que uno esperaría de un lugar remoto. Una estructura de madera que se fundía con el paisaje, rodeada por un silencio denso y pesado. Pero ese silencio, había algo extraño en él. No era el silencio pacífico que uno podría esperar de un lugar tan apartado. Era un silencio que siempre estaba al borde de ser roto, como una cuerda tensada esperando romperse. Las primeras semanas, todo parecía tranquilo. Trabajábamos, patrullábamos, limpiábamos senderos, atendíamos a los pocos visitantes que se adentraban en el bosque. Todo parecía rutinario, y sin embargo, hubo algo en el aire, algo casi imperceptible, que me hizo sentir como si estuviera observando desde fuera, como si mi presencia alterara algo que no debía ser tocado. Al principio pensé que era solo el cansancio del trabajo, la soledad del lugar. Pero, a medida que avanzaban los días, me di cuenta de que algo no estaba bien. Algo en el viento, en los árboles, en las sombras, me decía que este lugar no estaba tan vacío como parecía. A medida que pasaron los días, las pequeñas anomalías se fueron acumulando. Al principio, pensé que era solo la naturaleza del lugar, un ambiente tan remoto que jugaba con tu mente. Pero cuando sucedieron las primeras cosas extrañas, comencé a dudar de mi propia percepción. La primera vez fue al principio de agosto. Joel y yo estábamos patrullando por una de las rutas más alejadas, cerca del lago Heckman. Encontramos un cadáver de ciervo, pero no era como cualquier otro que hubiéramos visto antes. No estaba desmembrado por depredadores comunes como lobos o coyotes. Esta criatura, este ciervo, había sido destrozado de una manera que no podía explicar. Las heridas eran profundas, pero irregulares, como si algo hubiera rasgado la carne con una fuerza sobrenatural. Las zonas cercanas a las heridas no mostraban signos de mordeduras o desgarraduras como lo harían los dientes de un animal. Parecían más bien como si algo, o alguien, hubiera arrancado trozos de carne con manos grandes y poderosas. Cuando Joel se agachó a examinar el cadáver, no dijo nada, pero su expresión cambió, y eso me inquietó aún más. El silencio que siguió fue denso. «Esto no es normal», murmuró sin apartar la vista de la herida. Pero lo que me desconcertó fue su siguiente movimiento. No mencionó nada sobre el incidente cuando volvimos a la estación, y cuando traté de hablar de ello durante la cena, las reacciones fueron extrañas, como si todos estuviéramos evitando el tema. Vernon, que rara vez hablaba durante las comidas, dejó de comer. Su rostro se tornó inexpresivo, y una sombra cruzó sus ojos. Simona, la ranger más experimentada, simplemente dijo: «Probablemente coyotes. Nada que preocuparnos». Pero algo en el aire se rompió, y la tensión era palpable. Los demás no dijeron nada más al respecto, pero el ambiente se había vuelto diferente. El susurro del viento fuera de la estación se volvió más agudo, como si la naturaleza misma estuviera alerta, expectante. A lo largo de los días siguientes, comencé a sentirme más ajeno, como si la realidad que conocía estuviera deslizándose, distorsionándose de alguna manera. Escuchaba ruidos en el bosque cuando no había nada visible, pasos detrás de mí cuando patrullaba solo,
y ecos extraños de lo que solo podrían ser voces en el viento. Pero lo peor no era lo que oía, sino lo que dejaba de oír: el silencio. Había algo extraño en el bosque ahora, como si los árboles, el aire mismo, se hubieran vuelto más pesados, más oscuros. La sensación de ser observado se volvía más constante, hasta que cada crujido de una rama rota o el aullido de un búho nocturno me hacía voltear, mi corazón latiendo más rápido cada vez. Pero no fue hasta la noche que decidí explorar la vieja biblioteca de la estación, una pequeña sala que contenía informes y viejos cuadernos de los Rangers anteriores, que las cosas realmente empezaron a volverse incomprensibles. Mientras hojeaba los registros, encontré algo que no esperaba: un montón de informes de incidentes de los años 70, muchos de ellos incompletos, con páginas arrancadas, otras con marcas de tinta negra que ocultaban partes del texto. Pero había uno que se me quedó grabado. Estaba fechado en 1976 y decía: visitante reportó escuchar llanto de un hombre cerca del lago Esther. Ninguna fuente localizada. Recomendación: seguimiento. Sin embargo, al final, había un mensaje escrito a mano: no hacer seguimiento, cerrar archivo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué se cerró ese archivo? ¿Por qué se ocultó esa información? Fue entonces cuando empecé a notar algo mucho más inquietante en los registros. Un patrón. Había varios informes sobre sonidos extraños o figuras borrosas en los mismos lugares del bosque, pero todos terminaban con una anotación similar: no hacer seguimiento, cerrar archivo. Nadie parecía querer hablar de eso. Esa noche no pude dormir. Algo en mi interior me decía que no debía investigar más, que había cruzado una línea invisible, pero mi curiosidad me empujó a seguir, a desentrañar lo que los demás intentaban ocultar. A la mañana siguiente, decidí preguntar a Vern sobre el invierno de 1979, sobre esos incidentes. Él solo me miró con esos ojos llenos de una sabiduría inquietante, como si supiera exactamente qué estaba buscando, pero no dijo nada. En lugar de responderme, se levantó y salió de la estación sin decir una palabra. Y entonces, cuando le pregunté a Simona sobre esos informes, su rostro se endureció. Y su respuesta fue rápida: deja eso, no te metas con lo que no entiendes. Los días siguientes pasaron entre la rutina y esa sensación persistente de que algo no estaba bien. Durante el día, todo parecía normal, pero de noche, el aire en la estación se volvía denso, como si el viento mismo estuviera tratando de contarnos algo que no podíamos escuchar. De vez en cuando, alguien mencionaba las leyendas del bosque, pero rápidamente cambiaban de tema, como si las palabras no pudieran salir sin consecuencias. El Wendo era la palabra que nunca se decía en voz alta, y cada vez que se mencionaba de forma casual, todos se quedaban en silencio. Yo no entendía qué significaba esa palabra, pero comencé a sospechar que lo que había detrás de ella era mucho más oscuro y real de lo que pensaba. Hasta que un día, un grupo de turistas llegó a la estación. Nos dijeron que habían escuchado un llanto, una especie de llanto humano proveniente del bosque, cerca de un claro. Dijeron que lo escucharon a medianoche y que lo siguieron un rato, hasta que la figura de un hombre apareció en la niebla, de pie, mirando hacia ellos. Pero cuando intentaron acercarse, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Los turistas, visiblemente alterados, decidieron abandonar el lugar de inmediato. De vuelta en la estación, intenté preguntar a los demás si habían oído algo o si sabían algo sobre ese lugar, pero todos reaccionaron igual, como si hubieran escuchado un sonido aterrador, pero ninguno quería hablar sobre ello. Fue entonces cuando, por primera vez, escuché a mi hermano Dalton, el hombre más racional que conocía, murmurar algo en voz baja mientras miraba al horizonte.
Hay cosas en este bosque, cosas que no deben ser mencionadas. Pero no quiso explicarme más. Me quedé con esa frase dando vueltas en mi cabeza. Pero no fue hasta más tarde que comencé a comprender que esas cosas eran mucho más reales de lo que podía imaginar. La paranoia comenzó a tomarme y mis pensamientos se volvieron obsesivos. ¿Qué era ese llanto? ¿Qué era ese ser en la niebla? ¿Y por qué nadie quería hablar sobre ello? Algo estaba cambiando en mí, en mi percepción de la realidad. Comencé a ver sombras moverse entre los árboles, a escuchar susurros en el viento que no podían ser explicados. Estaba empezando a romper una barrera, a adentrarme en algo que no debía comprender. Y fue ahí, en ese momento, cuando entendí lo que realmente había estado pasando. El Wendigo no era solo una leyenda, era real. Y, lo peor de todo, había comenzado a invocar su presencia con mis preguntas. Los días siguientes a esa conversación con Dalton fueron una espiral descendente hacia algo que no pude comprender ni detener. Empecé a sentir que el tiempo se deshilachaba a mi alrededor, que los días y las noches se volvían indistinguibles. La rutina de patrullaje, los trabajos de mantenimiento, todo parecía carecer de sentido. La estación de guardabosques, que antes me había parecido un refugio seguro, ahora era solo una prisión, un lugar donde todo lo que se decía o se hacía no hacía sino reforzar la creciente sensación de que estábamos atrapados en un ciclo, en una burbuja que no podía escapar de sí misma. A veces creía que los árboles me miraban, oía crujidos que no eran causados por el viento. Sentía presencias a mi alrededor que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí, acechando. Al principio trataba de racionalizarlo. El cansancio, el aislamiento, todo aquello tenía una explicación lógica. Pero entonces las voces comenzaron. No fue un sonido claro. Pero a veces, en medio del silencio más absoluto, sentía que alguien susurraba mi nombre. Me detuve varias veces en mis patrullas, mirando a mi alrededor, pero siempre estaba solo. Solo que el aire, ese aire pesado, parecía pesar aún más. Las sombras al caer la tarde ya no se veían simplemente como sombras, sino como formas que se estiraban, se retorcían, parecían cobrar vida, moverse y desvanecerse en el instante en que las miraba directamente. Era como si algo estuviera consciente de mi presencia, como si el bosque mismo me estuviera observando. Una tarde, mientras recorría el camino cerca del lago Desilusión, me topé con algo extraño, algo que me heló la sangre. Al principio, lo que vi fue un destello, algo en el agua, algo que no se podía explicar, pero cuando me acerqué, vi lo que no debía ver. Una figura, casi humana, estaba de pie en el borde del agua. Su piel era pálida, gris, y estaba estirada sobre sus huesos, como si la carne estuviera intentando pegarse a una estructura que ya no existía. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Los ojos no eran ojos, sino pozos oscuros, vacíos y algo más, algo que no podía nombrar, brillaba dentro de ellos. No estaba seguro de si estaba mirando la figura o si ella me estaba mirando a mí. Pero entonces el llanto comenzó. No era un llanto común, era un sonido bajo, gutural, como si la propia tierra estuviera llorando, como si el universo mismo estuviera emitiendo un lamento de desesperación. El aire se tensó, se estiró, y las sombras que antes se mantenían distantes ahora se acercaban, rodeándome. Era como si el espacio se estuviera distorsionando a mi alrededor. Me alejé rápidamente. El miedo me impulsaba, pero algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que debía ver más, entender más. No podía soportarlo. Mis pensamientos comenzaban a desmoronarse, mi respiración se volvió errática, y el mundo a mi alrededor comenzó a moverse de una manera que no podía seguir. Estaba perdido, atrapado en algo mucho más grande que yo.
Lo entendí entonces. Las leyendas sobre el Wendigo no eran simplemente historias para asustar a los nuevos guardabosques. No, eran advertencias. Advertencias sobre algo antiguo, algo más allá de nuestra comprensión, algo que moraba en las sombras del bosque, esperando ser invocado, esperando que alguien, como yo, lo mencionara, lo buscara, lo desafiara. Fue esa noche, después de ese encuentro, cuando las sombras dejaron de ser solo sombras. La estación comenzó a llenarse de una extraña sensación de frío, un frío que no provenía del aire. Era como si el mismo suelo bajo nuestros pies estuviera helado, como si la tierra misma hubiera muerto, y ahora solo quedara una carcasa vacía. Recuerdo haber escuchado el llanto nuevamente, pero esta vez no provenía del bosque, provenía de la estación. Me levanté de la cama y me dirigí al exterior, como si algo me estuviera llamando, como si mis piernas fueran impulsadas por una fuerza que no entendía. El aire estaba más espeso que nunca y el cielo estaba cubierto por una capa de nubes negras que no se movían. Al caminar por el camino hacia el edificio principal, vi figuras en la oscuridad, movimientos extraños, como si las sombras mismas tomaran forma humana. Y entonces lo vi. De pie frente a la puerta de la estación, había algo que no era humano, pero que lo parecía. La figura estaba encorvada, su piel estaba arrugada, delgada, gris, y su rostro, si es que se le podía llamar rostro, era una mezcla de angustia y hambre. Estaba llorando, pero el sonido no salía de su boca. Venía de su pecho, de su interior, un lamento profundo, infinito, que calaba en los huesos, que te arrastraba hacia un vacío del cual no podías escapar. Y entonces lo entendí. Ese llanto no era humano, era el llanto de algo que había existido antes de los hombres, algo que había sido olvidado, pero que no había dejado de existir. El Wendigo. Cerré los ojos, tratando de rechazar lo que estaba viendo, pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba el sonido del llanto, un eco lejano que reverberaba en mis oídos. El aire estaba tan denso que me era difícil respirar. Me sentí atrapado, inmovilizado, como si las sombras estuvieran cerrándose sobre mí, como si el bosque entero estuviera tomando vida. Los árboles, antes tan familiares, se veían ahora como colosos oscuros, con ramas que se retorcían hacia el cielo como dedos huesudos. La estación parecía más una tumba que un refugio. El viento comenzaba a aullar, y lo que había sido un lugar de trabajo ahora se sentía como una trampa, una prisión sin salida. Comencé a correr, sin rumbo, sin pensar. Solo quería escapar de esa presencia, de esa sensación de inevitabilidad que me perseguía, pero no podía huir. El Wendigo no necesitaba perseguirme, ya estaba dentro de mi mente, dentro de mi alma. Las sombras se movían a mi alrededor, los árboles susurraban cosas que no podía entender. La realidad misma se desmoronaba ante mis ojos, y lo que había sido un bosque pacífico ahora era un lugar de horror, un vacío cósmico donde lo conocido se volvía extraño y lo extraño se volvía inevitable. Sabía que había cruzado una línea, que había tocado algo que no debía tocar. El conocimiento que buscaba me había destruido, y lo peor de todo era que no había manera de regresar. Me detuve, miré hacia el cielo, que ahora estaba plagado de nubes negras que se retorcían en patrones imposibles. Y en ese momento entendí algo que me hizo temblar. El Wendigo no era solo una leyenda, era una fuerza cósmica, un vacío que se alimentaba del miedo, de la desesperación, de la búsqueda humana por comprender lo incomprensible. Y al buscarlo, al mencionarlo, lo había invocado, había roto la regla más sagrada de todos los guardabosques: no hablar de lo que no se debe nombrar. La oscuridad me rodeó, y aunque traté de gritar, no salió sonido de mi boca. El terror no era solo lo que veía, sino lo que ya estaba dentro de mí,
lo comprendí demasiado tarde. No podía escapar. No podía detener lo que ya había comenzado. La oscuridad me tragó. Desperté en la estación al día siguiente. Pero no era el mismo lugar. No podía dejar de mirar las sombras, que se estiraban y retorcían de maneras imposibles, como si no pertenecieran al mundo que conocía. El aire estaba denso, más pesado que nunca, y la sensación de ser observado era más intensa. El llanto, el susurro constante que había escuchado esa noche, aún resonaba en mi mente, un eco lejano y profundo que nunca se desvanecía. Me levanté, tratando de encontrar alguna lógica, algún resquicio de la realidad en la que había vivido antes, pero nada se sentía real. La estación era una carcasa vacía, y las paredes parecían respirar a su propio ritmo. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. La estación estaba vacía, desierta, como si sus ocupantes hubieran desaparecido por completo, llevados por algo que no podía comprender. Cuando miré hacia afuera, el bosque me parecía más grande que nunca. Sus árboles se alzaban hacia un cielo opaco, y una niebla espesa cubría el suelo, haciendo que todo pareciera distorsionado, irreal. Recorrí la estación buscando respuestas, pero cada rincón me parecía más ajeno. Encontré el cuaderno de Leonard, el jefe de estación, y lo abrí con manos temblorosas. Al principio, solo vi informes rutinarios y más historias sobre el bosque, pero una página me detuvo. Estaba fechada en 1980, el año después de que mi hermano Dalton se fuera al hospital. No hablar, no preguntar. El Wendigo no debe ser nombrado. El mensaje estaba claro, aunque no lo entendiera en su totalidad. Había algo en esa advertencia, algo que resonaba profundamente en mi interior. Las palabras eran un eco de lo que había sucedido, de lo que ya sabía. Y sin embargo, aún me costaba aceptarlo. El Wendigo no solo era una leyenda, era un vacío, una presencia cósmica que se alimentaba de nuestras dudas, de nuestra curiosidad, de nuestra incapacidad de entender lo que estaba más allá de nuestra vista. Y al romper el silencio, al mencionarlo, lo había liberado. Me dejé caer sobre la mesa, el cuaderno en mis manos, y cerré los ojos. El llanto volvió a invadir mi mente. No podía escapar de él. No podía huir de lo que había desatado. El miedo ya no era solo físico. Ahora estaba dentro de mí, corroyéndome, alimentándose de mis pensamientos y mis recuerdos. El Wendigo no era algo que pudieras ver o tocar. Era un vacío en el tiempo y el espacio. Una presencia que te alcanzaba sin que pudieras comprender cómo ni por qué. Era un monstruo, sí. Pero más que eso, era un recordatorio de lo que no se debe conocer. La realidad, al final, era mucho más grande y más aterradora de lo que mi mente jamás podría abarcar. La estación volvió a sumirse en un silencio inquietante, y me di cuenta de que no quedaba nada más que hacer. La revelación ya había llegado, y con ella, la certeza de que el conocimiento que había buscado no podía ser deshecho. El Wendigo no desaparecía, ni se desvanecía. Estaba ahí, en cada rincón, esperando, mirando. Y lo peor de todo es que, de alguna manera, siempre estuvo allí, siempre estuvo acechando. Yo había sido el que lo había despertado. Finalmente, me levanté y caminé hacia la puerta. El aire estaba frío y pesado afuera, como si todo estuviera atrapado en un estado de suspensión. El bosque estaba quieto, pero había algo en el viento, un susurro lejano, como si la propia naturaleza me estuviera llamando a un lugar que nunca podría dejar de ser mi hogar. Al dar un paso fuera de la estación, sentí el peso del destino aplastándome. El Wendigo ya había marcado su territorio, y yo no podría escapar de él. La verdad ya me había consumido, y lo único que me quedaba era el eco de mi propia desesperación. A lo lejos, el bosque parecía tan infinito como siempre, pero en su vastedad había algo ahora que ya no podía negar. En el horizonte,
El llanto continuaba, y con él la sensación de que el bosque nunca dejaría de reclamar lo que le pertenecía. Yo había cruzado la línea, y ahora el silencio que una vez me dio consuelo era mi condena.